1 Corintios 5 confrontando la inmoralidad en la iglesia. A. El problema es señalado. 1. El pecado de un cristiano innombrado en Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. A. El término fornicación es la antigua palabra griega porneia, que en términos generales se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo homosexualidad. Y, originalmente, porneia solo se refería al ir con prostitutas. Pero antes de los tiempos del Antiguo Testamento, la comunidad judía usaba la palabra para referirse a cualquier sexo extramarital, incluyendo homosexualidad. Este es su sentido en el Nuevo Testamento. 2. Los comentaristas acerca de la palabra porneia. Las escrituras con esta palabra comprenden toda especie de mezclas ilegales. Paul se debe entender en su mayor latitud del significado, como implicando toda clase de impureza. Clarke. 3. Porneia aparece con frecuencia en primer lugar en las listas de pecados del Nuevo Testamento, pero no porque los primeros cristianos tuvieran deslices relacionados con sexo. En vez de eso, es porque el área del sexo era uno de los lugares más dramáticos donde la ética de la cultura griega chocaba con la ética de Jesús. La inmoralidad sexual era un hecho aceptado de la vida para la persona común en la cultura griega, pero no era bueno para estar entre los seguidores de Jesús. B. Que alguno tiene la mujer de su padre. Aparentemente, alguien había estado teniendo una continua relación sexual, ya sea casado o viviendo juntos, son su madrastra, la esposa de su padre. La mujer involucrada debe no ser cristiana, porque ella no es señalada. Y el verbo how are you es un eufemismo para una continua relación sexual, no solo para un capricho pasajero o un encuentro casual. Se y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Pablo entendió que este tipo de relación incestuosa sería considerada tabú incluso entre los paganos de su cultura. Sin embargo, los cristianos corintios parecían aceptar esta conducta. Y el escritor romano antiguo y estadista Cicerón dijo que este tipo de incesto era un crimen increíble y prácticamente desconocido. Verdaderamente, no era ni aun nombrado entre los gentiles. 2. Debió ser suficiente que esto es declarado pecado por la Biblia, Levítico 18:8, Deuteronomio 22:30 y 27 horas y 20 minutos. Debería haber sido suficiente que la cultura mundana en sí lo consideraba pecado. Pero los cristianos corintios no parecían molestos del todo. 2. La reacción de la iglesia corintia hacia el pecado. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ah, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, tan malo como era el pecado en sí? Pablo estaba más preocupado porque los cristianos en Corinto parecían tomar el pecado a la ligera, y ellos no estaban preocupados. ¿No deberíais haberos lamentado acerca de esta conducta? Y, previamente en esta carta, Pablo ha estado tratando principalmente con los problemas mentales de los cristianos corintios, sus ideas equivocadas acerca del poder y obra de Dios y sus siervos. Ahora, Pablo está comenzando a tratar con sus problemas morales. Pero ambos están conectados. Sus problemas morales vienen porque ellos no están pensando correctamente acerca de Dios y su mundo. B. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Claramente, esta era la solución de Pablo al problema: sacar a este hombre notoriamente no arrepentido fuera de la protección de la congregación del pueblo de Dios. Sin embargo, los cristianos corintios no estaban haciendo esto. ¿Por qué no? ¿Cómo puede permitirse este tipo de cosas? Y recuerda que Corinto era una ciudad notoriamente para inmoralidad sexual, y las religiones paganas no valoraban pureza sexual. No era difícil para un corintio pensar que podría ser religioso, y aún seguir actuando de cualquier forma que te placiera cuando se trataba de sexo. La cultura griega podía decir en realidad: tenemos amantes por amor del placer, concubinas para el cuidado diario del cuerpo, pero esposas para que nos traigan hijos legítimos. 2. ¿No sabían que era incorrecto a lo largo del Antiguo Testamento?
Aunque Levítico 18:8 expresamente prohíbe a un hombre tener sexo con su madrastra, la desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás. Algunos rabinos, tales como Rabí Equibe, dijeron que tal relación era permisible para un gentil que se convirtió al judaísmo, porque ellos eran una persona completamente nueva, y su antigua relación familiar no contaba para nada. 3. Más que nada, los cristianos corintios estaban permitiendo esto probablemente en nombre de la tolerancia. Ellos probablemente estaban diciendo ellos mismos, mira cuán amorosos somos. Estamos aceptando a este hermano tal y como es. Mira, cuán abiertos de mente somos. Nunca debemos menospreciar lo que la gente permitirá en nombre de la apertura de mente. C. Los cristianos corintios eran orgullosos, estáis envanecidos, de su aceptación de este hombre. Ellos pensaron que esto decía algo bueno de ellos. Pero en lugar de gloriarse, ellos deberían lamentarse, tanto por el hombre y por lo que le deben hacer, quitado de en medio de vosotros. 3:3-5. La prescripción de Pablo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Cuando Pablo menciona su espíritu estando presente, él no está hablando de una proyección astral en la iglesia primitiva. Él realmente está representado en esta carta en medio de ellos, la cual era una extensión espiritual válida de su autoridad apostólica. Y, en otras palabras, Pablo no tenía que estar ahí para ejercer su autoridad. La distancia no lo hacía por ningún motivo menos apóstol. 2. Pablo empuja duro su autoridad aquí, he juzgado, pero no tanto, porque él reconoce que debe ser hecho en el nombre y poder del Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. B. Ciertamente, he juzgado, ¿está Pablo desobedeciendo lo que Jesús dijo en Mateo 7:1-5? Después de todo, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y, Pablo no está siendo desobediente en lo más mínimo. El mandato de Jesús en Mateo 7:1-5 prohíbe juicio hipócrita, y juzgar a otros por un estándar por el cual nosotros mismos no queremos ser juzgados. Pablo está perfectamente dispuesto a aplicar los mismos estándares a él mismo que él está aplicando a los cristianos corintios. 2. Algún juicio está permitido, y otro no. Mientras los cristianos no deben juzgar los motivos o ministerios de otros, ciertamente se espera que seamos honestos acerca de la conducta de cada uno. Wiersbe. ¿Sé cómo pueden ellos entregarlo a Satanás? Al ponerlo fuera de la iglesia, en el mundo, el cual es el dominio del diablo. El castigo es el remover la protección espiritual y comodidad social, no una imposición del mal. Y Dios con frecuencia nos protege de los ataques de Satanás, aun cuando nunca sabemos de los ataques. Job 1:10, Lucas 22:31-32. 2. El hecho de que muchos pueden salir de la iglesia sin pensarlo dos veces muestra cuán débiles son esas iglesias realmente. No deberían ser lugares donde una persona bajo disciplina, puesta fuera de la congregación, puede perderla. Pero ¿no dice también algo acerca de un cristiano sobre si ellos pueden voluntariamente olvidar el congregarse, junto con los santos y preferir la soledad? 3. El mandato de Pablo también sirve para el importante propósito de remover cualquier sentimiento falso de seguridad que el hombre pecador pudiera tener entre la congregación de cristianos. Ellos no podrían solo ignorar su pecado, y dejar que él lo ignore, pretendiendo que no estaba ahí. Si el hombre rehusó enfrentar su pecado, la iglesia debe encararlo por él, por el bien suyo y de ellos. D. El propósito de poner a este hombre fuera de la protección espiritual y comodidad social de la iglesia era la destrucción de la carne, no del cuerpo, pero su carne rebelde. Y este hombre, aunque cristiano, estaba en este tiempo dado a los pecados de la carne. Pablo está diciendo que a través de ello sacarlo, el hombre será entregado a las consecuencias pecaminosas de su carne, y la esperanza es que al revolcarse en los resultados de su pecado, el impulso pecaminoso en esta área en particular sea destruido.
2. Como cristianos, debemos pelear continuamente con la carne, porque aunque el viejo hombre está muerto, habiendo sido crucificado con Cristo, Romanos 6:6, la carne aún vive, habiendo sido educada en pecado por el viejo hombre, el diablo, y la cultura mundana alrededor de nosotros. Dios ahora nos llama, en compañerismo con Él, a hacerle a la carne lo que Él hizo por sí mismo al viejo hombre, crucificarlo, Gálatas 5:24. Pablo espera que poniendo a este hombre fuera de la congregación de los cristianos corintios lo lleve a crucificar la carne y sus pasiones y deseos. 3. Las palabras "se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne" eran usadas para justificar la terrible tortura durante la Inquisición, pero esto no es para nada de lo que Pablo está hablando. Pablo no está hablando de destruir el cuerpo físico del hombre, sino señalando el poder espiritual de su carne pecaminosa. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, la meta de la disciplina es clara: la salvación, no la destrucción, de su espíritu. Aunque la conducta de este hombre era claramente pecaminosa y necesitaba corrección severa, Pablo no le escribe como perdido para siempre. El uso efectivo de la disciplina de la Iglesia aún puede verlo en la salvación. Y toda la disciplina en la Iglesia debe ser llevada a cabo con la actitud de restauración, no de condenación. Como Pablo escribió también: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. 2 Tesalonicenses 3, 14-15. 2. La disciplina en la Iglesia no es un grupo de policías piadosos para atrapar criminales. Más bien, es un grupo de hermanos y hermanas con los corazones rotos buscando restaurar a un miembro errante de la familia. Wiersbe. Pablo no dice que la Iglesia debería quitarle la salvación al hombre pecador. La Iglesia no garantiza salvación, esta ciertamente no puede quitarla. Pero hay casos, por el bien del pecador, y por el bien de la Iglesia, cuando alguien debe ser quitado de la congregación. Y algunos le llaman excomulgar o expulsar a una persona. Ellos deben ser sacados de la congregación hasta que se arrepientan. En la Iglesia hoy en día, esto raramente trae a un pecador al arrepentimiento, porque ellos pueden fácilmente ir a otra iglesia y pretender que nada pasó en su vieja iglesia. O, es fácil para ellos jugar el papel de víctima y actuar como si su primera iglesia fue cruel hacia ellos. Si es que bien es verdad que algunas iglesias han sido crueles con sus miembros, e injustamente sacado a algunos de la congregación, eso no significa que la iglesia nunca debe practicar los principios bíblicos que Pablo enseña aquí. Esto debe hacerse, tanto por el bien de la iglesia, como por el bien del pecador. Entonces, iba a haber una reunión de la iglesia, donde Pablo, espiritualmente presente, entregaría, en nombre de Cristo y en ejercicio del milagroso poder con el cual él fue investido, al ofensor al poder de Satanás. D. La razón para la pureza en la iglesia. 1.6. Un poco de pecado influencia al grupo entero. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es buena vuestra jactancia. De nuevo, los cristianos corintios estaban orgullosos y complacidos de ignorar el pecado notorio de este hombre. Ellos pensaron que mostraba al mundo entero cuán amorosos eran. Pero, tú no muestras amor a un cuerpo siendo un tipo de cáncer. Y podemos decir con certeza que Pablo está más preocupado acerca del pecado de la iglesia entera, especialmente del liderazgo, que del pecado individual de un hombre. Ambos son importantes, pero el pecado de la iglesia es peor. B. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura mencionada no es solamente levadura, sino un poco de la masa pasada del lote anterior, como en la preparación de pan de masa fermentada. Así es como el pan del mundo antiguo se preparaba comúnmente. Un poco del restante del lote antiguo podía hacer que toda la nueva masa se expandiera e inflara. Por lo tanto, el trabajo de la levadura se ve como una ilustración de la obra del pecado y el orgulloso. La presencia de un poco puede corromper una gran cantidad. Y, en esta luz, el mandamiento de la Pascua de purgar la levadura tenía un propósito de salud. Este método de fermentación,
usado semana tras semana, incrementa el riesgo de infección o envenenamiento por alimento, así que por lo menos una vez al año, los israelitas comenzaban de cero. 2. 7 a 8. Debemos vivir en una fiesta perpetua de Pascua. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, en la fiesta de la Pascua. Toda la levadura era removida de la casa, y nada con levadura en ella debía ser comido por una semana. Pablo dice que tal y como los judíos estaban preocupados por remover toda la levadura de entre ellos, así la Iglesia debería tener preocupación por remover tales pecadores notorios y no arrepentidos de en medio de ellos. B. Porque nuestra Pascua, que es Cristo. La conexión de Pablo entre la pureza de la Pascua y la vida cristiana no es un tramo extraño. Jesús es en efecto nuestro Cordero de Pascua, cuya sangre fue derramada para que el juicio de Dios pudiera pasar sobre nosotros. Por tanto, debemos vivir en la pureza de la que habló la Pascua. Y nuestras vidas cristianas deben ser marcadas por las mismas cosas que caracterizaron la Pascua: salvación, liberación, gozo, plenitud y pureza de la levadura. C. Sin levadura como sois. El punto de Pablo es tanto claro como dramático. Vivan sin levadura porque ustedes no son leudados. Sé lo que eres es el mensaje básico del Nuevo Testamento para el andar cristiano. Y la salvación en pecado no es posible, siempre debe ser salvación del pecado. Spurgeon. De sinceridad y de verdad, estos son dos barandales para el camino de la vida cristiana. C. El principio de la separación cristiana. 1:9. Pablo les dijo, en una carta previa, que evitaran la gente fornicaria, porneia. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Os he escrito por carta. ¿Dónde está la carta previa de Pablo? Los apóstoles escribieron muchas cartas a la Iglesia, las cuales ya no tenemos. Ciertamente tales cartas fueron inspiradas para hablarle a esa Iglesia en particular en ese tiempo específico, pero no a toda la Iglesia de todos los tiempos. Así que, tales cartas no fueron preservadas por el Espíritu Santo, a través de la Iglesia. B. Juntéis es literalmente mezclarse. En el contexto de relaciones sociales significa mezclarse con, o asociarse con de manera cercana. 2. 10 a 13. Pablo aclara el principio de la separación. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Pablo no quería que los cristianos corintios esperaran conducta piadosa de gente impía. El desasociarnos de pecadores en un mundo pecaminoso significa que sería necesario salir del mundo. Y, sorpresivamente, este es exactamente el acercamiento que muchos toman para la santidad y el caminar cristiano, el alejarse lo más posible del mundo. Este era el espíritu detrás del movimiento monástico en la iglesia primitiva y medieval. B. En lugar de eso, sin aprobar el pecado de los pecadores en este mundo, deberíamos esperar que ellos serán pecadores. Y no debería sorprendernos u ofendernos que aquellos que no conocen de Jesús sean avaros. Literalmente, la palabra significa aquellos quienes deben tener más. 2. No debería sorprendernos u ofendernos que aquellos que no conocen de Jesús sean ladrones. Hart Pax en el original egoístas, la palabra describe a aquellos que roban con violencia. 3. No debería sorprendernos u ofendernos que aquellos que no conocen de Jesús actúen como un maldiciente, describiendo a una persona que es un asesino.
C. Pero los cristianos corintios esperaban un comportamiento cristiano de sus amigos cristianos, y no lo estaban haciendo. En lugar de eso, Pablo les manda que ellos con el tal ni aun comáis. Y, en la cultura de esos días, y muchas culturas hoy en día, comer con alguien es una expresión de amistad y compañerismo. En algunas culturas, si un hombre come en tu mesa, estás obligado a reconocerlo como un amigo y compañero. Pablo está advirtiendo a los cristianos de Corinto que no deben continuar en comunión cristiana con un pecador, notorio que se hace llamar un cristiano. ¿De qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Desafortunadamente, muchos cristianos están ocupados juzgando a aquellos fuera de la iglesia, lo que es solamente trabajo de Dios, y están ignorando la pureza dentro de la iglesia. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Los cristianos de Corinto estaban fallando en juzgar donde deberían haber juzgado. Ellos no debieron haber guiñado al pecador notorio en medio de ellos, y no debieron haberse considerado amorosos por hacerlo. Y debemos recordar ambas porque es importante tratar con este hombre pecador entre los cristianos corintios, no solo por amor de la pureza de la iglesia, sino también por la propia salvación del hombre. 1 Corintios 5:5. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.